la semana de deals del presidente Donald Trump. Increíble, una semana llena de mucho que hablar, de mucha información en todos los ámbitos, en el ámbito geopolítico, en el ámbito económico. Han pasado una cantidad de cosas en esta semana que resultó una semana de negocios familiares para todo el gremio Trump. Y de eso vamos a hablar en el podcast de Quién tiene el poder, si se trató de una gira por Medio Oriente para beneficiar a los estadounidenses, como tanto lo dice el presidente Donald Trump, o si se trató meramente de un deal personal. Y es que todo parece indicar, gente, que esta semana fue muy buena para los negocios de la familia del presidente Donald Trump, que aprovechando la investidura presidencial está haciendo los deals de la vida. Él publicó hace unos años ese libro de El arte del deal y todo parece indicar que lo anda llevando al pie de la letra, y el hecho de que supuestamente va a ser grande América, Estados Unidos, y ya saben, va a regresarle la grandeza a Estados Unidos, lo que estamos viendo es justamente cómo está aprovechando su posición política, su posición de favores, de poder, para favorecer a todo el gremio, el corporativo Trump. Se inició la gira de unas 4 días por Medio Oriente. ¿Qué significa que el presidente Donald Trump haya ido por el Medio Oriente? Hablamos de gobiernos monárquicos, de gobiernos que nada tienen que ver con la democracia estadounidense, que nada tienen que ver con la libertad de expresión y con todo lo que enarbola Estados Unidos. Se fue para allá porque hablamos de las economías más fuertes, hablamos de países como Arabia Saudita, como el caso de Qatar, que le dieron un pequeño presente al presidente Donald Trump. También vamos a hablar y a profundizar del regalo de este avión de 400 millones de dólares que le han regalado al presidente Donald Trump, y que esto ya ha provocado indignación tanto en el grupo de los demócratas en Estados Unidos, que acusan de conflicto de intereses, porque pues vaya, está aprovechando la posición de poder como presidente de Estados Unidos para beneficiarse él de manera personal, aunque asegure esto se trata de un regalo que le han dado al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esta semana inició con ese viaje a Medio Oriente, en medio de un escenario que hay que poner mucho cuidado. Un escenario, familia, en el que China el día 13 también se reunió con los miembros de la CELAC. Este grupo de 30 países donde se encuentran Brasil, Venezuela, Colombia, las economías más importantes de América Latina, para crear un bloque, una especie de contrapeso en el sur global, y China, apostando por América Latina, se ha vuelto a reunir en este evento. Mientras Donald Trump tomaba el Air One para ir por Arabia Saudita, por Qatar, por Siria y andar de paseo a todo lujo, a todo esplendor, del otro lado también se estaban haciendo reuniones. China, encabezado por el líder Xi Jinping, pues se reunió con estos 30 líderes para ofrecer también sus deals, para ofrecer sus negocios en esta parte del bloque. Ofrecer más de 9,000 billones de dólares en créditos para generar transporte, para generar aeropuertos, para generar vías férreas, para generar todo un sistema que permita a China conectarse de forma más eficiente y más rápida con este bloque que hoy representa América Latina como una gran oportunidad. Tal es el caso de lo que hemos visto con el aeropuerto de Shanghái, que se empezó a desarrollar desde hace varios años entre Perú y esta zona, a unos 75 kilómetros de Lima, Perú, con el propósito de generar un puerto que permita la conexión más rápida entre lo que viene de Brasil, hablamos de granos, de carne que proviene de Argentina, por ejemplo, para que pueda llegar mucho más rápido a China. Y es por esa razón que Xi Jinping, viendo todo lo que está ocurriendo en el escenario geopolítico, pues bueno, se ha reunido para hacer este deal con todos los líderes. Aquí estuvieron Gustavo Petro, que de manera abierta ya se declaró favor de la economía china y ha dicho que Colombia va a apostar ya
por la transición a una economía no dependiente de Estados Unidos, sino dependiente ya también más de Asia, pues resulta que China se ha convertido también en uno de los principales socios comerciales económicos de Colombia, desplazando un tanto a Estados Unidos, quien había sido su socio comercial desde toda la historia, ¿no? Prácticamente de Colombia, exportando café, exportando plátano, haciendo exportaciones de diversos productos que tienen gran demanda en el mercado estadounidense. Pero viendo todo lo que está pasando de la inestabilidad económica, pues lógicamente que también Colombia empieza a mirar con buenos ojos esta posible relación con China y el ingreso a este bloque denominado BRICS, que desde hace un año Lula da Silva, el presidente de Brasil, viene impulsando para que Colombia pueda formar parte del bloque de los BRICS y tener ya más peso económico en este bloque de Sudamérica. Lo que es interesante, familia, es que todo esto ha ocurrido en medio de ese viaje de luxury del presidente Donald Trump, haciéndose el rey de los negocios, el rey del deal, pues llegó como primer lugar en Qatar, donde le ofertaron este primer regalo, obsequio de un Boeing 747 de más o menos 400 millones de dólares. O sea, imagínense quién le regalan un Boeing de 400 millones de dólares. Dice el presidente Donald Trump que hay que ser estúpidos para rechazar un regalo de esta magnitud, lo que nos deja en claro que esto significa también un tema de tráfico de influencias, tiene que ver con conflicto de intereses y hay muchas cosas profundas con todo el tema de Qatar y esta monarquía que ha financiado tanto universidades, ha financiado organizaciones como la de Hillary Clinton en Estados Unidos, recibiendo un mundo de dinero y que ahora el presidente Donald Trump, pues de manera abierta, estamos viendo cómo funciona verdaderamente el sistema de corrupción en Estados Unidos. O sea, ya no hay ni siquiera un poquito de vergüenza o de decencia. Aquí está de manera descarada evidenciando lo que significa la corrupción, lo que significa pues el hacer negocios. Al final de cuentas, el presidente Donald Trump es un hombre de negocios, no es un líder político como tal, ni tiene una ideología tan clara. Lo que tiene es que él quiere hacer negocios que beneficien a su familia. Eso es. Lo vimos con el tema del meme coin. ¿Se acuerdan cuando hizo este sistema de sistema de crear la moneda, un meme del presidente Donald Trump que de manera inmediata capitalizó? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que fue un fraude y varios miles de millones de dólares pues fueron a parar al grupo del Trump Inc., ¿no? Este grupo empresarial corporativo del presidente Donald Trump, engañando a muchísimas personas que confiaron, depositaron pues su dinero ahí, de que como era el presidente Donald Trump iba a haber beneficios económicos por esta moneda virtual y resulta que fue un verdadero fraude. Al día siguiente hicieron exactamente lo mismo, pero con el meme de su esposa Melania Trump. Y no solamente ellos, sino también se ha desarrollado todo un proyecto de criptomonedas en diferentes partes del mundo e incluso hay un proyecto de criptomonedas que está siendo financiado por Arabia Saudita del presidente Donald Trump. O sea, todo esto tiene que ver con dinero de fondo, gente, y corrupción al más alto nivel. ¿Qué pasó? Que en Argentina la gente que creó, los mismos ingenieros que desarrollaron el proyecto del meme coin, tanto del presidente Donald Trump como de Melania Trump, su esposa, pues fueron los mismos desarrolladores que hicieron el proyecto de robo de Libra, ¿no? La moneda esta virtual que el presidente Javier Milei pues se atrevió a difundir en sus redes sociales, a decir que era un proyecto revolucionario, que era un proyecto libertador y que lo que terminó siendo fue otra estafa para el pueblo argentino y para muchos empresarios que confiaron también en esta criptomoneda que no era como tal una criptomoneda, sino era un meme y nada más, que no tenía ningún respaldo ni ningún valor, digámoslo, comercial, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Tremendo fraude. Y esto, pues lo que ha hecho es que la familia Trump empiece a llenarse y a llenarse los bolsillos
tanto con el tema de los memes como con el tema del grupo que ha hecho su hijo, Eric Trump, que ahora es el encargado de crear un grupo que se llama el Grupo Ejecutivo y que tienen su sede en Estados Unidos. Y para poder acceder al presidente Donald Trump, pues se tiene que pagar la módica cantidad de $500,000, ¿no? $500,000 para que puedas acceder a hablar, a presentar tu proyecto con el presidente Donald Trump. Todo se trata de dinero, todo se trata de negocios y lo que está dejando en claro el presidente y todo el grupo de la familia Trump es que están aprovechando la posición de poder que tienen en este momento en la Casa Blanca para seguir haciéndose de más pues bienes económicos, inmuebles y hacer relaciones comerciales con todo el mundo. Hablo de relaciones económicas para favorecer a la familia Trump, no para favorecer al americano, al estadounidense de a pie, a la gente que en el día a día ya está viendo, por ejemplo, el impacto de la inflación, no el tema de los aranceles que ya está teniendo un impacto real. Porque, a ver, todo el tema de la gira de estos 4 días que anduvo en Qatar, que estuvo en Arabia Saudita, que estuvo en Abu Dhabi, etcétera, fue para distraer también y sacar del escenario esta pérdida que tuvo en contra de China, este golpe que había estado dando desde que llegó a la presidencia con no vamos a ponerle un 20% de aranceles a China, ya no, luego le vamos a poner un 30, luego ya no, luego son los responsables del fentanilo, luego resulta que no, que ya no vamos a ponerle 50, que 80 y ahí se fue hasta que llegó al 145%. ¿Qué fue lo que pasó? Antes de hacer esta gira, pues se llegó al acuerdo en Ginebra, Suiza, de que China iba a dejar 10% de aranceles en contra de Estados Unidos y el caso de Estados Unidos negociando iba a quedar en un 30%. O sea, el juego del presidente Donald Trump ha sido el de maximizar, ¿no? El de decir, te voy a cobrar 100%, pero resulta después que ya no, luego viene el factor miedo, el factor de aumentar todavía, de generar más tensión, ya no es 100, ya es 250%, ¿no? Y ya después de esto viene la negociación, que es el proceso, según él, en el arte del deal, de cómo se maneja, generar esa tensión y luego lanzar la propuesta para que vengan, como decía él, a que le besen el trasero, ¿no? Cosa que no pasó con China. Y lo que sí ocurrió fue que pues se quedó en evidencia que el famosísimo deal del presidente Donald Trump se vino abajo, ¿no? Se vino abajo, dejando en claro que quien puso las cartas sobre la mesa, pues al final fue China, que tenía las cartas, como él tanto le encanta decir, ¿no? Tenía el poder para negociar y finalmente decidieron negociar con ese 30% por el 20% que le impusieron con el tema del fentanilo, que al final era exactamente lo mismo que había dicho el presidente Donald Trump el día de la liberación, el día 2 de abril, que el arancel para China iba a ser del 30%. Pero todo esto se trata de exagerar, se trata de crear parafernalia, se trata de crear shows, se trata de hacer básicamente toda una estrategia mediática en torno a la figura del presidente Donald Trump, de que es un gran negociador, que está haciendo los mejores acuerdos, que esto le sirve a él dentro de la parte interna de Estados Unidos para posicionarse como el que está haciendo los grandes negocios a nivel internacional para favorecer a Estados Unidos, aunque en realidad poco ha cambiado o nada ha cambiado desde que llegó, todo ha sido alboroto. Y vemos con el tema de China, pues ahí se quedó. Al menos hay una pausa de 90 días con un 20% de arancel por el fentanilo más 10, 30% y 10% de China. Entonces quedaron igual prácticamente. Que esto tiene consecuencias en el mercado interno chino, claro que tiene consecuencias en el mercado interno, tiene consecuencias en el mercado interno estadounidense. Vimos recientemente el caso de Walmart, que ya subieron los precios, empiezan a salir informaciones en internet
el aumento de precios de los productos de la canasta básica, que como ya sabemos son lo que más golpea al consumidor, a la gente de a pie en Estados Unidos. Lo que indica que estos 90 días, vamos a suponer estos 90 días, el arancel está pausado, pero a partir de esos 90 días vamos a ver qué es o con cuál va a ser el nuevo movimiento con el que va a salir el presidente Donald Trump. Y es por esa razón que en medio de esta pérdida de la batalla entre Estados Unidos y China con el tema de los aranceles, pues está saliendo a donde están los petrodólares, en donde está el verdadero luxury, en donde están los verdaderos magnates, los verdaderos millonarios, que son los monarcas de Medio Oriente, los jeques que mueven el mundo del petróleo, los jeques que pueden comprarle hasta la risa al presidente Donald Trump y que aquí sí no le interesa nada del tema de libertades de expresión, no le interesa nada el tema de las democracias, no le interesa nada el tema de si los derechos son violados o no son violados, muy por el contrario, parece que él apoya y se beneficia de este tipo de gobiernos, que estos gobiernos monárquicos ya también se dieron cuenta que con dinero baila el perro y que con dinero, para el caso del presidente Donald Trump, pues resulta ser el negocio de la vida, ¿no? Los jeques árabes han hecho alusión, han mostrado lo que verdaderamente significa una economía como la de Arabia Saudita, como la de Qatar, como la de Abu Dhabi, que abundan en dinero, o sea, esa gente literalmente nada en dinero y además de ese regalito de los 400 millones de dólares del avión que generó una serie de debates en Estados Unidos, por ejemplo, los demócratas están saliendo en este momento, supuestamente van a pedir en el Congreso que se reafirme la ley que tiene que ver con el uso del poder público, es decir, que ningún presidente, ningún senador, ningún diputado, nadie que esté al servicio de la función pública en Estados Unidos tiene que beneficiarse de su posición de poder para favorecer sus propios intereses personales, como lo está haciendo ahora el presidente Donald Trump, que a ojos vistos se trata de un enriquecimiento ilícito, o sea, completamente ilícito, pero que como él se mueve en este accionar legal, pues lo hace de una manera que le favorece el sistema legal, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el contexto de Estados Unidos. Lo han tachado como que lo están comprando, es que nadie te da nada de gratis. ¿Quién te va a regalar un avión de 400 millones de dólares? Y eso es lo que le cuestionan el bloque de los demócratas. ¿A cambio de qué? ¿Cuáles van a ser los acuerdos económicos a los que va a llegar el presidente Donald Trump? Porque pues evidentemente aquí habrá acuerdos y no solo tienen que ver acuerdos económicos, también hay acuerdos políticos y vamos con ese punto. Uno de los puntos más importantes tiene que ver con el tema de Nvidia. Nvidia, que es la empresa tecnológica, una de las empresas más importantes de Estados Unidos. Hablamos de estas 7 magníficas donde se encuentran Amazon, Apple, Tesla, todas estas grandes compañías que están principalmente dominando el sector de la tecnología, pues se trata de la empresa más importante en el tema de microchips, en el tema de inteligencia artificial, que sirven estos semiconductores, que son los semiconductores Blackwell, que son los más potentes en este momento en el mercado, uno de los más potentes a los que ni siquiera China ha tenido acceso. Y esto porque recuerden ustedes que durante la administración del presidente Joe Biden, todo el tema de la venta de los chips que sirven para crear sistemas de inteligencia artificial, para automatizar procesos y bueno, que esto le daría a China como el oro prácticamente, pues no se podían vender a China porque hubo una restricción por parte del presidente Joe Biden para que se bloqueara completamente la venta de estos dispositivos tecnológicos a China.
principalmente Arabia Saudita. Ahora que llega el presidente Donald Trump y que se va a hacer la gira por Medio Oriente para hacer relaciones comerciales con este bloque que lo que les sobra es dólares, pues a ellos sí les han vendido la inteligencia artificial. El presidente Donald Trump literalmente ha vendido el corazón de la inteligencia artificial estadounidense por varios millones de dólares a Arabia Saudita. Y esto es impresionante y no estoy viendo que los medios de comunicación estén abordando el impacto verdaderamente de lo que esto significa desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de geopolítica, lo que representa el que el presidente Donald Trump haya vendido, haya hecho un contrato millonario por varios años hasta el 2030 es que van a tener este acuerdo millonario donde van a estar dándole a Arabia Saudita más de 500,000 chips de estos de Nvidia que se van a estar distribuyendo cada cierto periodo de años, cada tiempo, y empiezan con 18,000 chips. ¿Qué significa esto? Esto significa, primero, que hay la posibilidad, que es lo que los demócratas en Estados Unidos están alegando y que los tiene con los pelos de punta y que hay mucha crítica en torno a lo que ha hecho el presidente Donald Trump, significa la posibilidad de que China pueda acceder a esta inteligencia por parte de Arabia Saudita y de esta forma pues mejorar sus procesos, mejorar todo el sistema de inteligencia que tiene ya China y que esto le permitiría a China también seguir ganando la carrera en inteligencia artificial, que es la carrera que verdaderamente quiere ganar Donald Trump. Ya no se trata ahorita de la guerra económica, ni se trata de aranceles, ni se trata de bloqueo comercial. Ahora el tema está girando hacia un escenario que tiene que ver con un escenario digital, con un sistema que tiene que ver todo con el hecho de quién va a controlar realmente los centros de datos, quién va a controlar la inteligencia artificial. No solo hablamos de sistemas como ChatGPT, no solo hablamos como DeepSeek o no el caso de Gemini, etcétera, sino de muchos otros sistemas que tienen que ver con la IA, como el hecho de la gobernanza digital, el control de datos, el tema de la ciberseguridad y demás, que ya involucran otro tipo de cuestiones más profundas y que ponen también en riesgo a los diferentes países que dependen de estas tecnologías, como de tener ciberataques, de haber ciberrobos y demás. Ya todo se está moviendo también en un escenario digital. Por eso es que China, volviendo al tema de China, ha desarrollado algo que se denomina la ruta de la seda digital. O sea, imagínense, ya no es solo la ruta de la seda que inició desde hace muchísimos años China, esto para desarrollar infraestructura en África, desarrollar infraestructura en América Latina, desarrollar infraestructura en diferentes puntos estratégicos que le permitieran colocarse como digamos, como una economía alternativa al bloque de Occidente, sino ahora también ya se trata de a nivel digital una ruta de la seda. ¿Qué nos quiere decir esto? China está buscando a través de la inteligencia artificial, del control de datos, de la aplicación de la tecnología 5G, que recientemente ya también acaban de dejar en claro que hay una tecnología 10G que ya posee China, pues conectar la mayor cantidad de países y que la conectividad entre estos países y la información que China puede obtener sea mucho más rápida y a ellos les beneficie en diferentes factores, tanto económicos como de control político, como de control de narrativas, pues porque el que tiene control de la tecnología puede tener acceso a muchas cuestiones en el país en el que esté haciendo uso de esta tecnología. Uno, por ejemplo, de los acuerdos que se trató ahora en el tema del bloque BRIC, del bloque de CELAC con China para potenciar el bloque de América Latina, pues fue el de pasar fibras ópticas. Imagínense,
hacer una infraestructura que a través de fibras ópticas de manera inmediata se mande señal desde América Latina hasta China, lo cual pues esto resultaría en acortamiento de distancias y demás, o sea, una velocidad impresionante desde América Latina hasta China. Se prevé también rutas que van a ser alternativas, trenes de alta velocidad, los primeros vuelos ya directos desde Perú hacia China y vuelos directos desde diversas partes de América Latina con el propósito de conectarse cada vez más rápido con este bloque económico asiático. Y esto, lógicamente, a nivel de tecnología, pues para Estados Unidos significa que si China gana la carrera de la inteligencia artificial, que ya sabemos que están bastante adelantados, pues sería el acabose de manera definitiva. En este momento no aceptan que ya hay una carrera económica ganada, todavía dan patadas de ahogado y todavía pues ellos sienten que tienen el control de la economía mundial, pero en realidad ya estamos viendo que quien tiene el control de la economía mundial pues se trata de China básicamente. Y acá lo que estamos viendo es ese movimiento hacia Medio Oriente con el objetivo de cerrar también lo que fue el bloque de Occidente con Europa, porque pues el presidente Trump también dijo que los europeos le parecen un poco desagradables y ya no quieren hacer deal con ellos, etcétera, y de esta forma empieza a desplazar también a los europeos en los deals, porque ya no benefician y en cambio los árabes tienen dinero y estos sí compran y estos sí hacen deals y estos sí hacen negocios que a él le benefician. Entonces, por eso es que se fue abriendo todo este paso hacia Medio Oriente, que se considera Riad, que es donde está Arabia Saudita, como una zona neutral, ¿no? Se supone que ellos son zona neutral, pues Arabia Saudita tiene relaciones comerciales con China, tiene relaciones comerciales con Rusia, pero al mismo tiempo Arabia Saudita forma parte del bloque de los BRICS, ¿no? O sea, forman desde el 2024 ya miembro añadido del bloque BRICS, lo que significa que Arabia Saudita, con el que ahora está haciendo deals el presidente Donald Trump, pues también tiene sus intereses en China, también tiene intereses con Rusia, también tiene intereses con la India, tiene intereses con Irán, con diferentes miembros de estos bloques que a ellos pues les permiten tener beneficios y pues con dinero pues todo se compra, ¿no? Y así es como lo están haciendo al posicionarse en el Medio Oriente como un país de neutralidad, aceptando la tecnología de Estados Unidos, que ojo, nadie ha recibido esta tecnología o al menos de manera tan clara como lo han hecho. ¿Qué hizo el presidente Trump? Venderles toda esta tecnología a los árabes que van a construir el primer proyecto de inteligencia artificial de los más grandes del mundo. Hablamos del proyecto Human o Human, como quieran llamarle. Este proyecto que fusiona el tema de inteligencia artificial con el tema de humano para crear un gran centro de datos que almacene la mayor cantidad de información de todo lo que se genera en Medio Oriente y todo lo que se genera en los países alrededores. Eso significa tener control, imagínense, o sea, ya van a tener ellos su propio centro de datos. Hablan también de utilizar la inteligencia artificial para mejorar todos los procesos de la industria petrolera al interior de Arabia Saudita, por ejemplo, de cómo esta inteligencia artificial va a ayudarles también a crear lenguajes adaptados al árabe, lenguajes de programación específicamente para que ellos desarrollen tecnología. Y estamos hablando en este momento que el Medio Oriente, después de este acuerdo que ha dado el presidente Donald Trump, se convertiría como otro Silicon Valley, o sea, se convertiría como una especie de extensión de Estados Unidos en Medio Oriente, donde se estaría desarrollando
toda la inteligencia artificial también y el tema del desarrollo de la data en Arabia Saudita. Esto es muy potente, o sea, el hecho de que Estados Unidos esté transfiriendo los chips más potentes a Medio Oriente a cambio de varios miles de millones de dólares, de varios miles de millones que le van a beneficiar directamente a la familia del presidente Trump, porque ahí vamos. Todo esto se trata de negocios, no de beneficios para unos cuantos, aunque él quiera traducirlo así. Entonces, esto le generaría pues también a los árabes dependencia de la tecnología estadounidense y ellos están comprando esto en el momento justo en el que se puede crear esta inteligencia artificial en Arabia Saudita y hacerle también una competencia a la inteligencia artificial que China está desarrollando. Mientras, por ejemplo, la Unión Europea, que era lo que se esperaba, fueran los que estuvieran a la vanguardia en el tema de inteligencia artificial, pues siguen legislando el tema ético, siguen legislando qué van a hacer, cómo van a proceder, mientras Pedro Sánchez en España anunció un centro de datos que no saben, no tiene ni pies ni cabeza el proyecto de centro de datos, pues aquí estamos viendo que en realidad, por ejemplo, en Arabia Saudita, esta gente está más que clara de que lo que viene, la revolución que viene en este momento, en los próximos años, está girando en torno a todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, este punto que ha dado Donald Trump el poder a Arabia Saudita para que puedan crear este proyecto Human, que significa también desarrollo de nuevos centros de inteligencia, van a explotar mano de obra para desarrollar, primero van a formar mano de obra calificada en Arabia Saudita, así que esto va a ser un boom también para la gente que está en Arabia Saudita o en Medio Oriente, porque va a ver el momento de la explosión de contratar gente especializada en data, gente especializada en tecnología, en desarrollo de software, en diferentes áreas del conocimiento, porque van a crear este hub tecnológico en este lugar. O sea, ellos lo están viendo así. Además de tener control del petróleo, además de tener control del gas, pues lo que hoy más importa, además del petróleo, del oro, del gas, pues es el control de la data, es el control de la información. Quien tiene información, quien tiene datos, tiene poder. Hoy por hoy los datos se consideran el nuevo petróleo, es el oro del siglo XXI. Entre más datos, más capacidad tienes de moldear comportamientos sociales, más capacidad tienes de encontrar patrones de comportamiento que te permitan generar nuevas empresas, nuevos desarrollos tecnológicos, nuevos productos y servicios adaptados al cliente y si no, pues los van a generar necesidades a partir de identificar los patrones que hay. Eso hablamos desde un punto de vista positivo, podría ser el hecho de mejorar las condiciones de vida a partir de identificar cuáles son los patrones de comportamiento del ciudadano o enfermedades o modelos para poder mejorar condiciones de vida. Pero por otro lado, pues también significa que al tener datos, pues pueden moldear el comportamiento, generar narrativas, generar información que beneficie a ciertos grupos de poder en redes sociales, generar información que pues sea falsa para difundir propaganda. Todo esto se genera con datos, con inteligencia artificial, se genera con el conocimiento que posees de la data. Si no han visto el documental de Cambridge Analytica, si nunca lo han visto, en verdad vale mucho la pena ver este documental de Cambridge Analytica en el que habla de lo que significan los datos, de la importancia de quién tiene la data, tiene el poder. Y hoy por hoy, por ejemplo, si tienes la capacidad de rastrear información, las huellas digitales que hoy se conocen, pues tienes más facilidad también de moldear esos comportamientos y hacer esos proyectos de reingeniería social, ¿no? Lo que resulta interesante es
cómo en medio de todo lo que dice el presidente Donald Trump de que son el país de las libertades, el país de la democracia, pues se va a hacer los negocios de la vida con Arabia Saudita, con Qatar, con Abu Dhabi, que son monarquías, que son gobiernos que no son los más libres del mundo, pero pues acá está haciendo deals porque beneficia, ¿no? Y esto es muy interesante, el tema básicamente de darnos cuenta que con dinero, con petrodólares, pues bailan al son que le ponga al presidente Donald Trump. Y es que miren, mientras Donald Trump andaba de gira allá en Emiratos Árabes, en todo Medio Oriente, pues su hijo, Eric Trump, el hijo del presidente Donald Trump, que ahora es responsable del grupo Trump Corporation, Trump Group, pues está aprovechando las relaciones económicas, las relaciones políticas, la posición de poder de su padre para ir a hacer negocios en Qatar, para ir a hacer negocios en Arabia Saudita, para ir a hacer negocios en Vietnam. O sea, es increíble la agenda familiar del presidente Donald Trump. Por eso es que no se pelea con nadie, por eso es que no habla sobre la situación en Gaza, lo que está ocurriendo en Palestina, cuando le preguntan cuáles son los siguientes pasos. Por eso es que va de visitar a su gran amigo Netanyahu, ahora hasta lo abandonó, ni siquiera dio una gira por Israel, se fue directamente con los que tienen los petrodólares, con los que tienen la plata, el billete, porque es lo que convenía y lo que conviene a los intereses de la corporación de Trump. Y entonces el hijo Eric Trump, que es el encargado en este momento de los deals, de los negocios familiares, además de ser el que gestiona este negocio de pagar $500,000 por agendar una cita con su padre para hacer negocios, o sea, miren el deal familiar, ¿no? Bueno, pues mi papá es presidente, pues acá tengo yo un grupo que se llama el grupo de los ejecutivos, que si usted quiere ir para hacer un deal con el presidente Trump, pues ahorre la módica cantidad de $500,000 y le vamos a ir haciendo una ficha para que vaya pasando al escenario, a la Casa Blanca para hablar con el presidente Donald Trump. Esa es una de las líneas de negocio del hijo del presidente Donald Trump, ¿no? O sea, utilizando el poder, la imagen, pues se creó esta línea de negocio de citas con el papá por $500,000. Así se las están gastando. Luego, las otras líneas de negocio que han sacado la familia Trump desde que llegó al poder en este segundo mandato, pues se trata de un campo de golf. Dice los reportes, los informes que van a desarrollar todo un complejo turístico, un complejo inmobiliario, un resort con un gran campo de golf en Vietnam de más de 1.500 millones de dólares. Se habla la inversión que va a estar a cargo del grupo del presidente Donald Trump en Vietnam. En Qatar, exactamente lo mismo, desarrollar un proyecto inmobiliario de la familia Donald Trump con resorts de lujo que van a estar a cargo del hijo del presidente Donald Trump. Y mientras tanto, o sea, mientras al interior de Estados Unidos la cosa está que arde y la situación está compleja con la deportación masiva que quería hacer de un grupo de venezolanos, 50 venezolanos, que tenían protección en Estados Unidos, que estaban amparados por la ley, que estaban iniciando un proceso judicial en Estados Unidos para ver qué se resolvía con su situación legal, pues los iban a deportar, los iban a mandar allá a la cárcel de Nayib Bukele. Todo esto pasa al interior de Estados Unidos, donde la situación se pone cada vez más compleja y va camino a ese gobierno autoritario que tanto ha dicho Donald Trump que le interesaría desarrollar, ¿no? Un gobierno dictatorial, por lo menos dice por un día, pero eso es a lo que va. Esas deportaciones arbitrarias que ha parado la corte, que ha dicho, hey, espérense, no se va a mandar a nadie a las cárceles de Bukele en El Salvador, estos 50 venezolanos tienen un proceso, pues marcaron un alto para el presidente Donald Trump, mientras él estaba en su gira en Arabia Saudita cerrando los deals de la familia, los deals millonarios. Acá al interior de Estados Unidos,
pues ocurre esto. La Corte dictamina que es importante que pues se detenga todo esto, porque de ser así pues se senta un precedente, y a partir de ese precedente pues se puede hacer lo que sea en materia de deportaciones. Hoy venezolanos, mañana mexicanos, pasado colombianos, y ahí nos vamos, ¿no? Porque ya hay un antecedente que es aprobado, y pues de esta forma no hay nadie que eche para atrás esta iniciativa que desarrolla el presidente Donald Trump. Y es por eso que en todo este escenario, gente, se vienen desarrollando diferentes acciones que van dejando en claro que cada vez más nos acercamos a ese gobierno dictatorial, a ese gobierno totalitario que no quiere Donald Trump pasar por el Senado, pasar por el Congreso, pasar por nada, sino que sea a través de estas órdenes ejecutivas directamente ejecutadas y dictadas por él, para que pues sea él el único que está tomando las decisiones, el que está accionando y el que está dictaminando cómo va la agenda internacional, la agenda interna también. Y todo esto pues en medio de una crisis que se está viendo, como el caso de lo que ha ocurrido con Ucrania, con Rusia, que también pues no llega el cese al fuego. Rusia sigue atacando. La reunión en Estambul, que supuestamente iba a estar el presidente Donald Trump, pues tampoco estuvo. Allá mandaron solamente a los representantes. Vladimir Putin la jugó de manera magistral y ni siquiera tampoco se apareció por allá. Y entonces dejando en claro, ¿no?, que el tema de Rusia, el tema de Ucrania, pues ese tema le competirá a desarrollarlo y arreglarlo básicamente entre Donald Trump y Putin, hasta que se sienten a hablar y a llegar al deal que van a tomar ellos como negocio de resolución en el conflicto en Ucrania, ¿no? Que no termina, y mientras tanto Zelensky queda como un payaso en Estambul, donde llega prácticamente solo, donde ni siquiera hay mucho que decir. Pues al final de cuentas se trata de una tomaduría de pelo, ¿no? Nadie lo toma en serio, los europeos lo dejan también, ahí vamos a presionar, queremos ese al fuego de 30 días, y por aquí le entra Putin y por acá le sale, y al presidente Trump pues también por acá le entra y por acá le sale. No le interesa, porque no es el propósito son los negocios millonarios que él está cerrando, que todos estos negocios pues tienen como propósito el beneficio familiar, y no solo el familiar del grupo Trump Corporation y demás, sino también el grupo de los millonarios que lo acompañaron a esta gira por todo Medio Oriente. Allá estuvo el CEO de Nvidia, de la empresa de inteligencia artificial. Allá estuvo el señor Elon Musk, después de haber renunciado a Doge y de la caída estrepitosa que tuvo su compañía Tesla, y de todo este boicot que le hicieron en Estados Unidos a Tesla por toda la pérdida de credibilidad que tuvo el señor Elon Musk, y lo que se generó en torno a los despidos masivos en las diferentes áreas de USAID y diferentes organismos internacionales que encabezó el señor Elon Musk. Pues allá está, porque pues todo se trata de negocios, todo se trata de deals, y quien va a salir beneficiado también va a ser Don Elon por la empresa Starlink, que es la empresa que tiene que ver con el tema de las telecomunicaciones y tiene que ver también con el tema de la conectividad, y pues se va a sacar unos buenos millones de dólares con contratos en Medio Oriente, gracias a los deals que hoy ya su compinche, pues el presidente Donald Trump les ha echado el espaldarazo a estos millonarios allá en Arabia Saudita. El caso también de Jeff Bezos con la empresa Amazon, que van a ser los encargados de proporcionar todo el tema de la arquitectura de nube y todo el tema del almacenamiento de la data. Pues van a ser ellos todos los beneficiados de estos deals
millonarios que han logrado firmar por más de 600.000 millones de dólares entre el Reino de Arabia Saudita y todo lo que representa el Medio Oriente. Así que la gira para Donald Trump fue un deal donde ganó demasiado, ganó un avión que supuestamente va a ser para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, ganó acuerdos como pues la creación de nuevos resorts, desarrollos inmobiliarios, desarrollo de nuevos campos de golf. Aquí va a tener también todo el tema de infraestructura, pues con su empresa de inmobiliaria. Se llevó las palmas por parte de los jeques árabes que lo recibieron a todo lujo. Y bueno, él salió con un deal ganador, y esa es la gira que ha hecho el presidente Donald Trump, dejando en claro que el uso del poder público, el uso de una posición como lo es la presidencia de la República o en la presidencia de Estados Unidos, significa pues tener las puertas abiertas para que en cualquier gobierno, independientemente de si es una monarquía, si es una democracia, si es lo que sea, pues lo que se favorece son los negocios. Y esto deja en claro lo que se sabe. Muchos políticos y hay muchos empresarios llegan a estas posiciones de poder para hacer uso de la posición y poder hacer sus propios grandes negocios, enriquecerse tanto ellos como a su familia, a sus allegados más cercanos, beneficiándose de la ley, beneficiándose de las relaciones políticas que pueden tener, de los acercamientos que tienen con distintos grupos de poder, y esto pues lo hace todo el mundo. El mismo hijo del el expresidente Joe Biden, cuando fue vicepresidente Joe Biden, utilizó también el nombre de su padre para andar haciendo campaña en todo el mundo, para hacer negocios también, y el mismo presidente, cuando llegó Joe Biden a la presidencia, pues también exoneró a su hijo para que no tuviera repercusiones en el tema judicial y no fuese juzgado y no lo llevaran a prisión por haber hecho uso del nombre, y esto le permitió pues abrir muchos negocios alrededor del mundo utilizando el apellido Biden y presentándose como el hijo del presidente o en ese momento del vicepresidente Joe Biden. Y así es como se maneja. En México ha sido exactamente lo mismo, los Salinas, los hijos de Marta y Vicente Fox, lo hicieron también en México cuando los hijos de Martita Sagún de Fox pues se enriquecieron también con muchos programas y proyectos y haciendo todo este tipo de desarrollos. Y ni hablar, por ejemplo, también con el caso de Peña Nieto y todo su gremio que hicieron exactamente lo mismo, incluso también con el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, no hubo algunas críticas y comentarios de que sus hijos se habían visto beneficiados de acuerdos gubernamentales en el desarrollo del Tren Maya, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones son las que están envueltas en el tema político. Todo el tema político, por lo regular, tiene un trasfondo económico, tiene un trasfondo empresarial en el que, bueno, se aprovechan de la posición, llegan a la posición y finalmente esto se trata de negocios como lo está haciendo Donald Trump, pero al vivo descaro, o sea, ya ni siquiera trata de disimular, ni siquiera es como, bueno, voy a aparentar que las cosas se hacen. No, esto ni es ni apariencia ni nada, es el cinismo en su máxima expresión, como lo estamos viendo en este momento en el escenario geopolítico. Todo esto está redistribuyendo
el poder, creando dos bloques muy, muy claros, el bloque de Estados Unidos alineándose con Oriente Medio, con los monarcas, con la gente muy poderosa que tienen los petrodólares, que tienen plata en alta, moviendo su estrategia hacia esta parte del escenario geopolítico que también le permite tener control en esa área y dejando bastante desprotegido, vamos a llamarlo así, la parte de Europa, que fueron durante muchos años los aliados de Estados Unidos, pero que en este momento, pues también como no han hecho los acuerdos, los deals que mejor le beneficien a Estados Unidos, pues están quedando un tanto relegados, ¿no? Por eso también los obligó a que hicieran la compra de armamento, se endeudaron por 800.000 millones de dólares, iniciaron todo un proceso de rearmamiento de la Unión Europea, encabezado por Ursula von der Leyen, para que pues esta parte de este dinero de la Unión Europea que era destinado al rearmamento de la Unión Europea, pues vaya destinado a la compra de armas a las empresas estadounidenses y de esta manera pues el sistema siga funcionando, ¿no? El decir que estamos en peligro, que Rusia nos ataca, entonces Europa lanza el plan de rearme de 800.000 millones que le van a terminar comprando las armas a Estados Unidos y allá se va ese dinero que tanto decía Donald Trump, no nos han pagado, son parásitos, viven de nosotros y nosotros los protegemos, así que si no hay deals, si no hay acuerdos, si no hay negocios, si no hay dinero, pues ya no hay protección para la Unión Europea. A diferencia de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, de todos los países de Medio Oriente, que pues estos con cartera de manera inmediata, con cheque, dijeron, ¿quieres que te compremos armas? Van a comprar más de 142.000 millones de dólares en armas, van a comprar los chips de inteligencia artificial, también por más de 400.000 millones de dólares, van a comprar todo el tema de energía a Estados Unidos y bueno, pues lógico, allá hay dinero y se mueve el escenario hacia ese punto con Medio Oriente, dejando un tanto a Occidente aliado solo, ¿no? Y China pues mueve la pieza, China se posiciona en el tablero con Sudamérica, con el Caribe también, se posiciona fuertemente, sobre todo en Perú, sobre todo en Brasil y en Colombia, ya con acuerdos muy fuertes que van a ser acuerdos de 9.000 billones de dólares en créditos para Sudamérica y desde aquí pues tener ese control también de los puertos, ese control de los recursos, que es lo más importante para China. El control de los recursos que tiene Sudamérica como el litio, como el tema del cobre, como el tema de la soja, hablamos de alimentos también, que vienen de puntos estratégicos y que le benefician a el consumo interno del gigante asiático, ¿no? Es por eso, por esa razón que China mueve el tablero hacia esta parte del mundo y dice, ¿saben qué? Pues ya estamos cerrando acuerdos con Asia, con Vietnam, con Tailandia, tiquín, tiquín, pero pues vamos para acá también a seguir cerrando acuerdos con Sudamérica, que no son de ahora, ¿eh? Estos acuerdos son desde hace ya unos 10, 12 años que se han estado desarrollando muchos proyectos en todo Sudamérica y bueno, incluso no el mismo canal de Panamá, pues lo utiliza ya China para sus exportaciones e importaciones y demás desde Panamá hasta Asia. Así es como estamos viendo el escenario cada vez más dividido, cada vez más diferente como lo veníamos viendo hace unos 80 años, donde solo había un país dominante, donde había solo un país hegemónico, donde había un país que marcaba y dictaba todas las reglas del juego. Lo que hoy estamos viendo pues es el ascenso de una economía que también está cambiando la dinámica económica y política, la forma en la que se hace la política, que es un tanto lo que está marcando Xi Jinping, no decir, bueno,
nosotros, los chinos, somos confiables, somos creíbles, somos una economía sólida y queremos negocios a largo plazo. Fue lo que destacó Xi Jinping en la conferencia con Sudamérica. Quiero negocios a largo plazo, quiero negocios donde haya respeto, reciprocidad y win-win. Dice Xi Jinping, esa es su frase, la de Donald Trump, es los deals. Bueno, acá es el de win-win, todos ganamos, dice Xi Jinping, hay infraestructura, pero también hay negocios. ¿Por qué? Pues no son la Madre Teresa de la Caridad, no son Sor Juan, no es en ¿cómo se llama esta madre? La Madre Teresa de Calcuta, no son ningunas buenas almas caritativas que van a invertir solo porque quieren invertir. Los chinos también tienen su propia agenda, tienen su propio proyecto de visión de aquí al 2050, tienen un proyecto a largo plazo que es muy claro y que el proyecto a largo plazo tiene que ver con el engrandecimiento de la economía china, con el resurgimiento de un imperio como el imperio chino, tiene que ver con el que China se convierta en la superpotencia económica, tecnológica y todo en el mundo, y eso es la visión de Xi Jinping a largo plazo, y esto significa ir desarrollando alianzas con países que nunca fueron tomados en cuenta o que fueron subordinados a los intereses, a los saqueos de Estados Unidos y de Occidente, ¿no? Todo el tiempo países saqueados y que no había ningún beneficio para estos países, como el caso de los países africanos que han sido saqueados pues desde que el colonizador llegó aquí, ¿no? A todos los beneficios de piedras preciosas, diamantes, oro, litio, cobalto y demás que han extraído de tierras en África, pues que se los han terminado llevando para sus empresas. Entonces China dice, pues sí, también queremos eso, pero pues de paso vamos a ir haciendo obra, vamos a ir haciendo infraestructura, vamos a ir desarrollando universidades, escuelas, hospitales, para que las condiciones de vida pues de la gente que está ahí también vayan mejorando, o al menos ese es el proyecto. En el papel pues así es, y vaya habiendo un ganar-ganar entre todos, ¿no? O sea, aquí lo que estamos viendo básicamente son dos modelos completamente diferentes, un modelo de abuso, que fue el que desarrolló por años Estados Unidos, un modelo de abuso, bajo otro modelo que es un modelo que es de cooperación y donde las partes están de acuerdo, que ese es el tema, ese es el punto donde los líderes están de acuerdo, las partes negocian y dicen, bueno, esto es lo mejor, vamos a ver cuáles son los beneficios para nuestros países. Que ojo, ahí lo decía yo en el otro video que está en el canal, ya vamos a ir cerrando. Déjenme ahí sus comentarios, sus preguntas o lo que quieran aportar esta noche. Allá en el chat los voy a leer en un momentito más. Pero también el tema tiene que ver con el hecho de que muchos países, en el caso de Sudamérica, son gobiernos de muy corto plazo, gobiernos de 6 años, de 4 años, que no alcanzan a desarrollar modelos de visión de país, no a 5, ni a 6, ni a 10 años siquiera. Hablamos de proyectos a 20, a 40, a 50 años que no dependen de un partido político u otro, ¿no? Sino que no se trata de derechas o de izquierdas, sino se trata de un proyecto de visión de país que se tiene que desarrollar y que se va a seguir por esa línea. Esto es lo que nos deja en claro también el hecho de si los modelos, como el caso de China, como el caso de Rusia, como el caso mismo de el Medio Oriente, donde hay monarquías, donde hay un gobierno pues dictatorial, de autoritario, son las mejores vías, porque al menos esta gente tiene claro que hay un proyecto, tienen claro que hay una visión y que se va a construir sobre esa visión. Pero en el caso de América Latina, Sudamérica, que presumimos de democracias, donde las democracias pues se pasan también por el arco del triunfo muchas cosas, muchas leyes, hay corrupción, hay falta de transparencia,
hay enriquecimiento ilícito, conflicto, abuso de interés, nepotismo. Hay una gran cantidad de factores también en la política de América Latina que dejan en claro que tenemos muchas carencias en ese sentido y que vale la pena también entender que si queremos obtener el máximo beneficio a nivel de proyectos a largo plazo, pues tenemos que ir evolucionando como sociedad y viendo el ejemplo de lo que ocurre por citar, ¿no? A China o por citar lo que están haciendo otros gobiernos. No hablo de la represión, no hablo de la falta de libertad de expresión, pero de emular proyectos de visión a largo plazo y no proyectos de sexenales que solo tengan como beneficio a un grupo de derecha o de izquierda, que finalmente pues los que se enriquecen son los que están al amparo del poder político, como lo estamos viendo de manera tan clara con Donald Trump y familia, ¿no? Ellos enriqueciéndose a ojos vistos, todo el mundo está viendo los deals que está haciendo para beneficio de su propia familia, amparado y respaldado por el poder, la investidura que hoy le da ser el presidente de una nación tan poderosa como Estados Unidos. Les pido que compartan, vamos compartiendo, por favor, compartan y suscríbanse, activen campanita.